les decía, entonces el tema de esta semana y para la tarea 7 es gráficos. Entonces vamos a aprender cómo se insertan gráficos aquí en hojas de cálculo de Google, que pues es una de las aplicaciones más normales o más comunes cuando se utilizan programas de hojas de cálculo. Entonces, para insertar un gráfico, lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener los datos que vamos a graficar ya colocados acá en nuestra hoja de cálculo. Normalmente uno los coloca en forma de tabla, ¿cierto? Para organizar la información. Entonces, una vez ya tenemos los datos colocados, vamos a seleccionarlos y vamos a ir al menú Insertar Gráfico. ¿Listo? Y ahí ustedes ven que inmediatamente él me ha insertado el gráfico correspondiente a esa tabla. Entonces, déjenme lo pequeño acá un poquito. Y ven que en la parte derecha me aparece el editor de gráficos, que es donde vamos a encontrar todas las herramientas para darle formato a ese gráfico si lo necesitamos hacer. ¿Listo? En la pestaña de configuración, ustedes tienen todas las herramientas para configurar la información que va en el gráfico. Entonces, primero tenemos el tipo de gráfico. Ahí por defecto, él nos coloca un gráfico de columnas, pero ustedes acá tienen gran variedad de tipos de gráficos. Tienen el circular, así los de barras, listo, los de líneas, etcétera. Entonces, ustedes pueden colocar el gráfico que se necesite, que les pida la actividad o que ustedes pues requieran cuando estén trabajando por su cuenta, ¿listo? Aquí en rango de datos, lo que se especifica es el rango de celdas donde están los datos a graficar. En este caso me aparece de la A1 a la D5, de la A1 a la D5, que eran las celdas que tenía seleccionadas. Pero, por ejemplo, si yo quiero modificar y que no me aparezca varones, mujeres y ambos sexos, sino solamente varones y mujeres, entonces modifico el rango de datos de la A1 a la C5, que sería aquí la última celda de mujeres. Entonces acá me quedaría de la A1 a la C5, Enter. Y ya ustedes ven que solamente me grafica varones y mujeres. ¿Listo? Acá donde dice eje X, ustedes van a seleccionar el rango o nos muestra el rango de donde él está sacando los valores del eje X, o sea, estas etiquetas que están aquí abajo, que en este caso sería la columna A1 a A5, la primera columna. Normalmente él por defecto nos toma la primera columna como los valores que van a ir acá en el eje X, pero si ustedes quieren los pueden cambiar. Acá en las series, que son también las leyendas que van a ir acá, las pueden modificar. Él por defecto toma las que están en la primera fila, en este caso varones y mujeres, y las coloca ahí, pero si ustedes necesitan modificarlas, las pueden modificar. Otra forma de modificar sería si yo quisiera esta primera fila en el eje X y estas en las series, pues yo acá le doy clic en cambiar filas y columnas y ya ustedes ven que él me pasó varones y mujeres al eje X y lo que está aquí en la primera columna me lo convirtió acá en las leyendas. ¿Listo? Pues lo vamos a dejar como está. Eso es lo que pueden hacer aquí en configuración. Ahora aquí en la pestaña de personalizar, ustedes van a poder hacer edición del gráfico en cuanto a la forma como se ve, ¿listo? Colores, tipos de letra, etc. Entonces, ustedes ven que aquí hay diferentes categorías, vamos a ver cada una de ellas. En estilo de gráfico, ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el color de fondo, colocar un tipo de letra diferente, acá le coloco un color de fondo más clarito. Pueden colocarle un borde, ¿sí? Pueden colocarle diseño 3D, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos va a colocar las columnas de esta manera. Eso en cuanto al estilo del gráfico a nivel general. Acá en los títulos del gráfico ustedes pueden modificar, por ejemplo, el texto del título. Entonces, él por defecto nos puso varones, mujeres y ambos sexos, pero yo podría colocarlo como empleados, ¿cierto? Como si fuera una empresa. Y ese fuera un gráfico de empleados, ¿sí? Entonces, el título que yo coloqué acá, él me lo coloca aquí. Pueden asignarle un tipo de letra a ese título, pueden cambiarle el tamaño, colocarlo más grande,
colocarle negrilla, cursiva, colocarlo a la izquierda, centrado o a la derecha, ¿cierto? Cambiarle el color también, ¿listo? O sea, editar todo lo que tiene que ver a cómo se ve este título. Ahora en series, ustedes pueden aquí colocarle formato a las series son las columnitas. Entonces le pueden colocar, por ejemplo, un color de línea. Entonces ustedes ven que le aplico ahí un color de línea, si quieren, si no, cambiar la opacidad, etcétera. Pueden acá colocar si quieren etiquetas de datos, ¿sí? Ahí le coloca el valor o no, ¿listo? Eso en cuanto ahí a las series. Aquí en leyenda, recuerden que les dije que las leyendas eran estas, donde están los colorcitos que significan. Entonces pueden colocarlo en diferentes posiciones, arriba como está ahí o abajo. Entonces ya lo cambia ahí de posición, o si le quieren colocar a la izquierda, o si lo quieren colocar a la derecha. Entonces nos va cambiando la posición de las leyendas, ¿listo? Pueden cambiarle el tipo de letra a las leyendas, el tamaño, colocarle negrilla, cursiva, cambiarle el color también, ¿listo? A ese texto. Eso en cuanto a las leyendas. Pueden colocar o cambiar lo que tiene que ver con los tipos de letra o la letra que está aquí abajito en el eje horizontal, ¿listo? Entonces pueden cambiarle lo mismo, el color de letra, el tipo de letra, el tamaño, ¿sí? Ahí ustedes ven cómo lo estoy cambiando. Y lo pueden variar ahí, como ustedes quieran, ¿listo? Y en el eje vertical, pues van a hacer lo de este eje, los textos que están en este lado. Entonces lo mismo pueden cambiar. Lo mismo que le hemos cambiado a los demás. Tipo de letra, tamaño, negrilla, cursiva, color. ¿Listo? Acá ustedes pueden colocar si quieren que muestre la línea del eje o no la muestre. El resto no lo vamos a tocar. Y por último tenemos las líneas de cuadrícula, que son estas líneas de acá, que ustedes ven como grisecitas al fondo. Entonces ustedes las pueden quitar o colocar, colocando o quitando este chulito que dice líneas de cuadrícula importantes. ¿Listo? Y pueden cambiar el color de esas líneas también. El resto de esto de recuento y esto no lo vayan a tocar. ¿Listo? Esas serían las opciones de edición de gráficos, entonces que tenemos acá en hojas de cálculo de Google desde el computador y así se inserta un gráfico.